Hola, ¿cómo están? Hola, Patri. Hola, hola, buenos días. Bueno, hoy estamos súper contentas, otra vez compartiendo con ustedes conocimiento que para nosotras ha sido muy valioso en nuestra transformación, información que hemos podido aplicar en nuestra vida y que de alguna manera ha sido útil y que por eso queremos compartir para que también sea de utilidad para todos ustedes. Hoy aquí en Entre Hermanas y Almas vamos a tocar un tema, Patri, súper interesante. Nos vas a contar sobre cómo gestionar las emociones para sanar el niño interior, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso de sanar el niño interior. Bueno, mira, Joa, lo que pasa es que todos tenemos en nosotros una parte que es como muy vulnerable y a esa partecita vulnerable es a la que le llamamos el niño interior. Y ahorita en nuestra adultez hay muchas situaciones en la vida que activan esa parte que donde se guarda mucha información que niños no sabíamos gestionar. Entonces, si conocemos un poquito más de este tema y sabemos cómo abordarlo, se puede convertir en una gran herramienta de vida. ¿Y por qué crees que de niños no sabíamos gestionar lo que pasa o qué mensaje le pudiéramos dar a los padres hoy para que sí sepan gestionar esas emociones en sus hijos? Bueno, realmente la educación ha cambiado muchísimo y eso es algo muy positivo porque precisamente cuando estábamos niños nos enseñaron o nos hicieron entender que habían como emociones buenas y malas, ¿cierto? Ujú. Entonces si el niño lloraba, muchas veces el mensaje es no llores, no tienes un motivo para llorar. Si el niño estaba enojado, te decían estar enojado es feo, te ves muy mal así, eres grosero. Entonces digamos que como que no teníamos las herramientas y ni entendíamos por qué lo sentíamos. Simplemente llegaba la emoción y de alguna manera, como no teníamos las herramientas para gestionarla, la emoción se reprimía. Y ahí es donde está el tema, que esa emocioncita ahí está todavía esperando para ser gestionada. ¿Qué pasa en la educación de ahorita? Que es muy interesante. Digamos que los papás ya están teniendo más herramientas porque, pues, aclaro que los papás no lo hacían de mal, será que ellos tampoco sabían, ¿no? Ujú, ujú. Es una información nueva. Entonces ya los papás tienen la capacidad de decirle al niño, ok, describe tu emoción, qué estás sintiendo, estás enojado, está bien, validan la emoción, es súper importante validar la emoción en un niño, o sea, tú tienes derecho, está bien, estás enojado, ok, estás triste, tal vez esto te está diciendo algo. Ya hay más herramientas para eso es algo muy positivo, aunque acá no nos vamos a enfocar tanto en la educación de los niños, sino más bien en la educación de los grandes, en los que no supimos tener, no pudimos tener esas herramientas, como ahorita en la adultez sí ya podemos hacernos cargo. O sea, el hecho de que no nos hayamos hecho cargo en la infancia no significa que ahora adultos no nos podamos hacer cargo. Entonces, esa es la idea de este programa Hoy Yoa, que identifiquemos cuándo se está activando ese niño en nosotros para que como adultos, ya que somos, nos podamos hacer cargo. Súper, súper chévere, Patri. ¿Y cómo sabe, digamos, uno ya siendo adulto, cómo sabe que tiene que trabajar una emoción que no ha sido gestionada? ¿Eso cómo se identifica? ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos adultos, igual hay situaciones que nos van a hacer enojar, hay situaciones que nos van a poner muy triste, hay situaciones que nos van a generar mucha angustia. Y aquí está lo bonito. Entonces, el primer paso yo importantísimo es la autoobservación. ¿Por qué? Porque nos observamos muy poco. Ok, Entonces, parte del autoconocimiento que, hace parte fundamental en este proceso es sabernos autoobservar, es ese ojo observador que puede darse cuenta de que hay una emoción incómoda. ¿Sí? Las emociones tienen una información súper valiosa, entonces aprendamos a sentir o más bien aceptemos el sentir por más incómodo que sea sentir. ¿Qué nos pasa ahorita en la adultez? Que como no nos enseñaron a relacionarnos con las emociones, sino a evadirlas o evitarlas, entonces si estamos aburridos, ahí mismo empezamos a llamar a todo el mundo a ver con quién salimos para no sentir esta tristeza. Si estamos enojados, entonces nos ponemos a pensar otras cosas, a mirar cómo salgo de este enojo, o sea, buscamos en todo momento no sentir, evadir. evadir, no hacerle frente a esa emoción. El paso número uno es autoobsérvate, identifica tu emoción y aprende a tener un contacto con esa emoción. Yo, ¿sabes por qué? Porque la emoción es uno de los vehículos más rápidos para llegar a esa información de tu niño o de la niñez,
donde se pudo haber generado situaciones que no supiste gestionar. Patri, ¿y cómo, o sea, cuando tú dices identifica y vive la emoción, no la evadas? ¿Qué es no evadir la emoción? Porque yo diría, bueno, si yo estoy aburrida y me siento triste, yo busco personas, puede que desde mi interpretación eso no sea evadir, sino gestionarla. Entonces, ¿qué significa eso de gestionar las emociones y no evadirlas? Bueno, entonces mira, o sea, las emociones nos pueden estar diciendo algo del momento, como nos pueden estar activando una parte de ese cerebro límbico que es el niño interior. Entonces vamos a la primera parte. Si tú te observas y hay una tristeza, pues claro, vas a observar tu entorno y vas a decir, ok, tal vez esta tristeza me está diciendo que estoy en pérdida, tal vez esta tristeza me está informando que hay algo valioso, a lo que ya no estoy teniendo acceso. Entonces, gestionarla es darse cuenta que me está diciendo esta tristeza y realmente identificar si estoy en pérdida o será que tal vez esta pérdida también es ganancia. Es tratar también como de resignificar las cosas. A ver, un enojo. Te pongo el ejemplo con el enojo. El enojo por lo general nos está diciendo o hay algo que yo no estoy pidiendo con claridad o hay una petición que yo no estoy haciendo, bueno, la petición es algo que no estoy viendo con claridad, o hay algo en lo que yo no estoy haciendo, no estoy siendo coherente, o hay algo que o yo no estoy poniendo un límite claro. Entonces el enojo te está invitando a ti a pedir con claridad, a tener límites claros y a ser coherente, ¿sí? Ok, Entonces esa es como la primera parte. Ahora si vemos que es un enojo más profundo, es una situación de un patrón, algo que se repite, o sea, esta situación siempre me enoja, pero ¿qué será? Entonces, otra cosa que funciona mucho, que es donde yo te digo que la emoción funciona como un vehículo, es ok, siento el enojo, o sea, si el enojo es tuyo, pues trata de no írselo a botar al otro, trata de suspenderte ese escenario que te está activando ese enojo para que estés tú en diálogo con ese enojo, o sea, lo sientes, identifica inicialmente qué se hace con las emociones. Primero ponle nombre, tengo que identificar si es enojo, si es tristeza, si es frustración, bueno, en fin, ponerle un nombre a esa sensación que tienes en el momento. Segundo, trata de ubicarla en el cuerpo, ¿sí? ujú. Por lo general el enojo se siente en la boca del estómago, la tristeza se siente acá en el pecho, también tiene mucho que ver con los centros de energía, con los chakras, pero tratar de ubicarla en el cuerpo también es fundamental. Yo siempre invito a las personas, pongan las manos en ese lugar. Si es acá, pon tus manos ahí o acá y simplemente cierra tus ojos, siéntela y trata de ir a tu infancia, de buscar alguna escena en tu infancia donde hayas tenido una sensación similar. Es muy bonito porque inmediatamente la mente te puede botar la información. Es una situación similar o un sentimiento similar. Emoción similar, Ok, llamémoslo emoción similar. A ver, por ejemplo, ay, ¿por qué será que tengo tanto miedo de que mi pareja me deje? ¿Sí? Y es algo muy continuo. ajá, Pienso mucho que me va a dejar y siento demasiado el miedo y el miedo lo siento como acá en esta parte del pecho. Ok, entonces voy a sentir ese miedo. Siente ese miedo, siéntelo y trata de ir a tu infancia. O sea, ¿en qué momento sentiste ese miedo en la infancia? Ah, claro, cuando mi mamá la hospitalizaban mucho porque se mantenía muy enferma, yo pensaba que se iba a morir y no iba a regresar. ok. Ah, ok, entonces ahí ya esa emoción te está mostrando que esta situación actual tiene que ver con algo que sentías cuando eras niña y esta situación actual simplemente te la está activando nuevamente. O sea, la adulta sabe que si la pareja se va a ir, pues no se va a morir. ¿Mm? Pero la niña, como era tan vulnerable, pues el pánico más grande es perder a su mamá o a su papá. Entonces ahí es cuando sale pues cuando hay ese miedo tan grande. ¿Qué se hace con ese niño entonces en ese momento? O sea, con esa escena. Inmediatamente en tu mente te vas a visualizar como la adulta yendo a abrazar a esa niña. Yo los invito mucho a que hagan esto, o sea, como con sus brazos cojan y hagan esto, porque además que cubre nuestro chakra corazón, ¿sí? Entonces es muy bonito que hagan esto y se abracen y digan, yo estoy aquí contigo, estás segura, estás a salvo, todo está bien, yo te estoy protegiendo, yo te estoy cuidando, ¿sí? Ya eres adulta y yo me estoy haciendo cargo de ti. Entonces es irle dando a esa niña esa tranquilidad y esa es la forma de irlo gestionando. Puede ser que con una sola vez esté bien, pero puede ser que se tenga que repetir y no importa cuántas veces, pero
estar teniendo un contacto con ese niño interior es súper bonito porque te va ayudando a sanar muchas cosas o a resolver o a transformar o a gestionar. No hablemos de sanar porque sanar es como si estuviéramos enfermos, no estamos enfermos. Todos pasamos por Somos esas humanos. situaciones. Sí, yo quiero que salgamos como esas conversaciones de sanar, sanar, no, no estamos sanando nada, estamos transformando, estamos liberando, estamos aprendiendo a gestionar. Entonces simplemente es hacerlo ya en la adultez. Súper chévere, Patrick. ¿Cómo sabe uno? Es decir, si yo tengo algún sentimiento muy intenso, ¿hay alguna forma de identificar qué es que yo tengo que sanarlo a través de ese niño interior? ¿O cómo sé yo que es un tema ya justo desde la adultez y no tiene nada que ver con el niño interior? ¿O normalmente siempre tiene que ver con ese niño interior? A ver, por lo general es porque es un sentimiento que situaciones muy similares lo activan, como te decía yo, o sea, tengo siempre miedo de que mi pareja me deje. O por ejemplo, cada que me estoy quedando sin dinero, tengo mucho pánico. Eh, Acá, por ejemplo, les cuento un ejercicio que yo hice alguna vez, porque el dinero tiene que ver con relación con la madre, ¿cierto? Entonces, cuando yo sentía que el dinero se me estaba acabando en la cuenta por X o Y motivo, yo empezaba a sentir mucho pánico, Ujú. miedo, y una vez dije, bueno, ok, voy a sentir ese pánico. Lo empecé a sentir, empecé a llorar, sentí mucha tristeza, una angustia tenaz, y me fui a esa niña. Claro, cuando me fui a esa niña era exactamente un miedo que yo tenía cuando era chiquita, el tema que yo les hablaba de que mi mamá sufría dolores de cabeza, entonces me vi chiquita, mi mamá con un dolor de cabeza muy fuerte y cómo se la llevaban para la clínica, entonces en ese momento yo no sabía si iba a volver o no, y era el mismo sentimiento que yo sentía cuando el dinero se me estaba acabando, como que se Mm. iba a ir y no iba a volver, y yo que iba a hacerme acá desamparada, desprotegida, porque la mamá también representa amparo y protección. Hice el ejercicio, yo ahí con una sola vez, o sea, nunca más volvió o sea, no volvió a llegar ese pánico, ¿cierto? Entonces, es algo que tú observes, por eso yo les decía, el paso número uno es la autoobservación, porque así te das cuenta si es una emoción que te está diciendo algo del momento, o sea, en este momento yo no puse un límite claro si es el enojo, o no puse, o no hice una petición clara, o realmente es un enojo que me está activando un enojo de la infancia que no pude gestionar. Eso te das cuenta si es un patrón, o sea, si es algo que, por ejemplo, me molesta muchísimo cuando mi pareja me hace cierto comentario, pero siempre ya le puse límites, pero algo pasa y o me lo hace otra persona y lo siento. Entonces ahí la invitación es ve a tu niño interior, ¿sí? Mm, Básicamente la autoobservación es fundamental. Hay varios ejercicios, Joa, Ujú. para uno entrar en contacto con esa parte vulnerable o con esa información, que realmente es una información que está en el inconsciente. Yo les voy a compartir varios, ¿te parece? Claro que sí. Para que aprendamos a entrar en contacto con esa parte nuestra o ese niño interior. Entonces, uno, si tú estás pasando por una situación incómoda, tú puedes hablar con ese niño o con esa parte de tu mente, de tu cerebro, y vas a preguntarle, vas a escribir. Este es un ejercicio de escritura. Con tu mano derecha vas a hacer las preguntas y con tu mano izquierda vas a escribir la respuesta, ¿sí? Escribir con la mano izquierda activa la otra parte de nuestro cerebro. Entonces, a través de la escritura de la mano izquierda podemos adquirir información que está en el inconsciente o en esa parte del cerebro. Ujú, Ese es uno de los ejercicios. ujú, ujú. Otro de los ejercicios fue el que les acabé de compartir. Simplemente cerrar los ojos, nombrar la emoción, ubicarla en el cuerpo, sentirla y buscar escenas de la infancia. Eso si apenas encuentras la escena, hazte cargo de ese niño, lo abrazas, le hablas, le das tranquilidad. Ese a mí me encanta porque lo puedes hacer en cualquier parte, a cualquier hora y es súper rápido. Además que si lo empiezas a practicar es súper fácil. La otra es poner una silla acá, así como estás tú, al lado, ¿sí? Ujú. Y hazte de cuenta que ese niño esté acá, que tu niño esté acá y empezar a hablar con él. Este ejercicio es cuando tú ya tienes identificado algo, un miedo muy profundo o una tristeza. A ver, te cuento el caso de una persona que atendió alguna vez. Esta personita tenía una tristeza muy profunda porque no se sintió aceptada por su papá, pero de ella era no miedo, sino tristeza profunda. Entonces, el hablar con la niña de ella y Ujú. ponerla en una silla al frente y decirle,
mira, tú no vales por lo que tu papá pensaba o no pensaba de ti, tú solamente por ser ya eres muy valiosa, yo te veo, yo te reconozco, yo te acepto, yo te amo, eres muy grande para mí, eres importante, como tener una conversación, ¿qué te gustaría a ti decirle a tu niña? ¿Y qué Y necesita traerla, esa niña y escuchar? qué necesita esa niña escuchar. Entonces ponla aquí en esa silla y saca un espacio para que hables con ella como si simbólicamente estuviera ahí, o puedes poner algo que la represente, un muñeco, una figura que le gustara, y eso también tiene mucho poder. Y hay otra que recomiendo mucho, que es consigan una imagen de ustedes cuando eran pequeñitos, o sea, entre los 0, 7, 14 años, donde ustedes crean que pasó una situación tal vez difícil, y el contacto visual con esa imagen es súper poderoso, es súper lindo, y le hablas a esa imagen, Además, conversa con Patri, ella. porque a mí me pasa que yo veo las fotos mías de cuando era niña y dependiendo de la imagen, pues ya que lo estás diciendo, caigo en cuenta como que dependiendo de la imagen que vea, me trae unos sentimientos súper distintos y dependiendo del momento de vida. Entonces yo creo que ver esa foto es muy potente justamente para poder identificar esos sentimientos de esa niña y de las diferentes etapas que nosotros vivimos cuando éramos niñas. Completamente, o sea, el contacto visual inmediatamente trae a tu mente como esa información. Ujú. Entonces la mente no diferencia entre lo que es real y no es real, entre pasado, presente y futuro. Lo que tú hagas en este momento es como si lo estuvieras haciendo realmente cuando pasó. Entonces por eso son tan poderosos estos ¿Y ejercicios. cómo funciona con la imagen igual? ¿Le hablas a la Sí, a imagen? la foto, o sea, o ten contacto visual con, si tú quieres trabajar, por ejemplo, en el amor propio, es súper bonito tener la imagen de tu niña y decirle todo el tiempo: te veo, te reconozco, te identifico, eres importante para mí, te valoro, te amo y te acepto. Y le dices todo el tiempo eso a esa niña. Y eso va haciendo que esa información en tu cerebro límbico se vaya transformando y vayas viendo en tu vida como adulta resultados diferentes. Ujú. ¿Sí? Bueno, yo les quiero hablar de una partecita, yo así te parece, sobre cómo también podemos usar la niña para trabajar sobre estas situaciones de infancia. Ustedes tal vez la reconocen como heridas de infancia. Yo trabajo mucho sobre el lenguaje. Para mí herida suena como que hoy no, la de malas que hirieron, no. Yo a las heridas de infancia las llamo es situaciones de infancia. ¿Por qué? Porque todos tuvimos una situación de infancia que nos marcó, o varias. Eh, Porque al final pues fuimos niños que interpretamos lo que vimos de ciertas maneras, y en nuestro cerebro quedó una información o de abandono o de rechazo o de traición, cualquiera de estas que ya conocemos, y nos sentimos así muchas veces en la adultez, ¿sí? Además que estas situaciones de infancia también generan en nosotros, por ejemplo, en las relaciones, ya sea de pareja o de amistades, ciertos tipos de apego que yo creo que todos los han escuchado. O sea, de acuerdo a las situaciones de infancia, o tenemos apego evitativo, tenemos apego ansioso, tenemos apego desordenado, y nos cuesta tener un apego sano, pues, o un Patri, apego natural. cuéntanos un poquito qué son esos tres tipos de apego. Yo no sé, yo no conozco bien la diferencia entre los tres. Bueno, en las relaciones de pareja, por lo general tenemos tipos de apegos diferentes. Entonces está el ansioso, que es el celoso, el que quiere saber a toda hora de su pareja, el que necesita que su pareja lo llame todo el tiempo, que si se le pierde unos segundos ya cree que la pareja está en otra parte o lo dejó, y es una necesidad constante de estar con el otro todo el tiempo, ¿sí? Ajá. El evitativo es el opuesto, es como el que, ay, necesito aire, ay, no me llames tanto, ¿sí? Evita todo el tiempo. Cuando se está sintiendo ya comprometido en una relación, quiere salir corriendo, y mejor evitarla y no comprometerse, o cuando siente que el otro ya está como acercándose muchísimo y ya se está volviendo la relación bien seria, entonces empieza a tener comportamientos evitativos, o sea, como que, Y ay, no, no nos normalmente, veamos tanto. y normalmente se juntan esos dos perfiles, Claro, por ¿cierto? lo general está el ansioso con el evitativo. Ujú. Entonces ahí se genera pues la bebida explosiva perfecta. Claro, claro, Pero total. es precisamente porque nuestra pareja, más adelante vamos a hablar de esto, o sea, la función de nuestra pareja es mostrarnos esas partes que nosotros tenemos que trabajar para transformarnos y hacer que nuestra vida sea más armoniosa, De acuerdo. ¿sí? Entonces esa persona no viene por casualidad, por de mala, sino por correspondencia. Por la ley nos corresponde una pareja así, que nos active más esa situación nuestra y podamos hacernos cargo de quién, de ese niño, Ujú. de ese niño. ¿Cómo? Entonces me doy cuenta que es que estoy muy ansioso. ¿Por qué? Porque el ansioso pues pudo haber sido que tuvo una situación
de abandono o de traición en su infancia. Entonces, ¿qué pasa? Este niño no quiere repetir lo mismo y tiene mucho temor de que le pase otra vez eso, pero entonces ahorita lo proyecta es con su pareja. ¿Por qué? Porque chiquito no lo gestiona. Entonces es el momento perfecto para que tú lo gestiones ya en la adultez. Yo siempre le digo a las parejas, porque me encanta ese tema de parejas, atiendo mucho parejas en consulta. Miren, cuando ustedes no se han hecho cargo de su niño interior, ustedes prácticamente están poniendo a que su niño interior se relacione con el niño interior del otro. Entonces son dos niños pataletudos, Una relación demandando inmadura, lo que no tuvieron en la infancia, claro. buscando, vea, hágase cargo de mi niño usted y usted hágase del mío, y ninguno de los dos con la capacidad de hacerse cargo del niño del otro, porque si no sabemos atender el nuestro, ahora pues vamos a atender el niño del otro. Patri, entonces, supongamos, yo me doy cuenta que tengo una relación, por ejemplo, evitativa. Hago lo mismo. Me conecto con esa sensación de por qué me gusta evitar a esta persona, lo que siento cuando está haciendo cuando me está buscando mucho y miro en mi niñez, me remito a mi niñez a ver en qué momento me sentía yo así. ¿Funciona igual? Sí, a ver, primero es entender que el apego evitativo también viene de unos papás tal vez que no estuvieron muy presentes, entonces el niño tuvo la necesidad de aprender a defenderse mucho por sí solo, o sea, como adquirir sus propias herramientas, como de estar solo, entonces eran papás tal vez muy ausentes y como que no aprendieron a tener un amor tan presente, entonces es hablarle a ese niño de que está bien sentirse amado, de que es válido compartir, de que compartiendo está a salvo. Esta palabra de estás a salvo es súper poderosa, porque cuando éramos niños nos sentíamos muy vulnerables y todos nos hacían creer que ya íbamos a morir o desaparecer o ya Ujú. algo malo iba a pasar con nosotros. Entonces, que tú le digas a tu niño, estás a salvo amando de esta manera, estás a salvo dejándote amar, funciona O mucho. sea, aquí más que identificar el sentimiento es identificar a qué se debe el querer evitar al otro y Claro. es de pronto identificar si yo estoy evitando al otro es porque quiero evitarme un abandono, de cierta Tal manera. vez, ajá, claro, porque es que si yo me entrego al otro, entonces después no va a estar, ¿sí? Ok, Y todo se resume en miedo. Por lo general, todo, debajo de todo hay es un miedo. Entonces, abrazarlo a ese niño que da más seguridad. O sea, ¿ustedes qué creen qué más le podía dar seguridad a un niño que sentirse en brazos de un adulto que lo protegiera? claro. Eso es todo, eso es todo. Entonces, que tú te abraces, te tranquilices, digas, estás a salvo, todo va a estar bien. Yo, tu adulto, que tú le hagas entender, yo, tu adulto, o sea, es que ya soy un adulto. Eso también te va ayudando a tomar conciencia de que es que ya eres un adulto. Ya no sigues siendo ese niño chiquito que está en peligro. Ya eres un adulto que estás a salvo y que te puedes defender y que puedes valerte por ti mismo, que si el otro se va o no está, pues va a seguir tu vida normal. Patri, ¿y el tercer tipo es cuál? ¿Qué Ah, se bueno, hay uno que es faltó? el desordenado, que es Ok. esos papás que estaban, pero a ver, pasa mucho, por ejemplo, en los papás que fueron agresivos o muy duros, entonces le pegaban al niño o lo trataban mal y después les decían, ay, pero yo te amo, pero tranquilo, mi niño, que tú eres. Entonces se genera como que este me ama o no me ama, está o no está. Y son estas personas que, por ejemplo, cuando la pareja está muy presente, entonces lo quieren mandar lejos. Ay, no, sí, hacen cualquier cosa para que la pareja se vaya. Y la pareja se va y Que empieza ya la una quieren tener. ansiedad y te necesito y si no estás entonces me muero. Ese es el desordenado, ese es el más incómodo, creería yo. Entonces también es darle seguridad al niño, explicarle cómo eso que el niño necesitaba entender, que no podía porque no tenía las herramientas, pero ahora que eres adulto ya lo puedes entender. Ahora es muy importante saber que también hay un apego sano, porque es que ahorita en la sociedad estamos tratando de ser súper desapegados, entonces no se genera compromisos en las relaciones. Ujú. Entonces el apego sano es el que yo elijo, yo te elijo, yo quiero estar contigo, te hago sentir importante, te cuido, porque sí me haces falta, porque sí me pongo triste cuando no estás mucho tiempo, pero si no estás no me voy a morir. Ese es el apego sano, o sea, hay la conciencia del adulto de yo puedo vivir sin ti, yo soy feliz también sin ti, pero me siento mejor compartiendo contigo, porque es que recordemos que al final todos somos seres relacionales, o sea, las relaciones está comprobado dentro de esa serie de las zonas azules, una de las características, pues uno de los pilares para que la gente dure mucho es las relaciones. Ujú.
Un ser solo no va a vivir igual, un ser solo o aislado no va a vivir lo mismo que una persona que tenga relaciones bonitas y que esté rodeado de gente y se sienta acompañado. Entonces sí es importante cuidar nuestras relaciones, sí es importante hacerle saber al otro te quiero, me siento mejor contigo, puedo vivir sin ti, contigo vivimos más rico. Eso es importante. Entonces es transformar ese tipo de apego, la invitación, ¿no? Bueno, terminamos hablando de los apegos, es transforma ese apego ansioso, ese apego desordenado, ese apego evitativo en un apego sano, porque también Ujú, es válido ujú, estar ujú. apegado a la persona que amas, ¿cierto? Patri, súper interesante este tema y qué rico tener esas herramientas porque muchas veces tenemos tantas emociones y queremos cambiar al otro y decirle, no, pero es que tú tienes la culpa, pero es que tú no haces esto, pero es que tú no haces aquello. Y realmente lo que nos está mostrando la situación es que tenemos que sanar algún dolor que tenemos desde niños. Entonces yo creo que estas herramientas van a ser súper útiles para poder transformar esas situaciones y vivir como en una sana convivencia. ¿Hay algo más, Patrick, que quieras agregar que de pronto sea útil o importante mencionar? Bueno, realmente este tema tiene mucho, mucho, pero acá la idea con estos programas es entregarles información sencilla, herramientas que ustedes puedan empezar a aplicar en la vida. Entonces, más que entregarles más información, es como hacerles un pequeño resumen. Entonces, primero, entiendan que las emociones no son malas, las emociones son mensajeras. Algo nos quieren contar, algo nos quieren decir, algo nos quieren comunicar. Hay unas de alta vibración, otras de baja, no malas y buenas, identifiquémoslas así, de Ujú. alta o de baja. Las de baja son esas emociones que nos ponen en frecuencias bajitas, como el enojo, como la vergüenza, la culpa, la tristeza, todas esas son emociones de baja frecuencia, pero igual ellas nos quieren comunicar algo. Por ejemplo, la culpa te está invitando a que te hagas responsable de algo, no que te quedes ahí un tiempo culpable, y así sucesivamente. El segundo paso es que aprendas a conectarte entonces con la emoción, o sea, que te observes, que la nombres, que identifiques en qué parte del cuerpo estás, que la sientas y busques a ver si hay alguna situación en tu infancia donde sentiste algo similar para que puedas ir a abrazar a ese niño, a hacerte cargo de él. Recuerda que lo puedes hacer a través de una visualización, a través de la imagen, que lo puedes ver, a través de algo que sea simbólico, poner a tu niño ahí al frente y hablarle, decirle, darle esas palabras que el niño necesitaba para esa transformación de esa situación. Y esto va a hacer que todos los días tengas una relación más cercana con ese niño y que ahora tu adulto realmente pueda ser adulto, porque es que estamos en esta tierra llenos de adultos saliendo Ujú. desde su niño no gestionado, desde su niño relacionándose desde esas situaciones que fueron incómodas y difíciles y que él no tenía las herramientas, o sea, ok, válido, no tenía las herramientas, ahora sí las hay mucha información, hay muchas herramientas. Entonces la invitación es háganse encargo de eso, transformen eso, porque va a hacer que sus vidas sean muy diferentes, que sus relaciones sean más sanas, sean más armoniosas, y que no sea una relación de dos niños mirando a ver quién se hace cargo de su niño, sino de dos adultos responsables que son capaces de hacerse cargo de esa parte vulnerable en sí mismos para poder salirse a relacionar con el otro desde el adulto. Esa es como la gran invitación. Súper, súper chévere, Patri, mil gracias. Y ahí les queda entonces la invitación a trabajar en ese niño interior que de pronto necesita trabajar algunos temas. Un abrazo para todos y esperemos otro capítulo nuevo de Entre Hermanas y Almas. Un Gracias, Patri. abrazo para todos. Acuerden abrazar mucho a ese niño. Chao. Chao.